Ayer ya pasó, amén. Tuvimos un tremendo momento al final. No sé cuántos se pudieron quedar hasta el final. Y el mover del Espíritu de Dios fue realmente fuerte. Fuerte para los que tal vez no están acostumbrados a ese mover del Espíritu de Dios. Tal vez muy fuerte. Pero Dios se movió, recibimos una renovación del Espíritu. Hermanos, fueron activados en dones del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia avanza. Tal vez nosotros tenemos una visión acerca de la iglesia muy humana. Como medimos las cosas en el mundo. Nuestro modelo de éxito mundano, ¿no? Que es, tanto tienes, tanto vales. Pero cuando nosotros tenemos esta comunión con el Espíritu Santo de Dios, donde Dios se mueve de esta manera, pues entonces nada más importa. No importa lo que hayas hecho antes, no importa el currículum, no importa cuántas victorias hayas tenido en el pasado, solo es el momento de estar con Él, el momento de poder estar con el Señor. Y yo creo que ayer hemos tenido un hermoso momento, pero ayer ya pasó. Y hoy yo necesito más de parte de Dios, cada día. Él renueva su misericordia cada día. Y lo hace porque también nosotros hacemos la macanita propia cada día, ¿no? Necesitamos de su misericordia sea renovada permanentemente. Y si Dios quiere hablarnos hoy, tenemos que abrir el corazón, tenemos que abrir los oídos para que Él abra los cielos y descienda del cielo la palabra que estás necesitando. No la que querés escuchar, sino la que Dios quiere que escuches. Así que recibimos a Pamela, una hija adoptiva, o casi te diría. Yo me levantaba los domingos y Pamela estaba en la computadora. Y Pamela, déjame a mí. Pero bueno, va a ser una bendición. ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones. Bueno, es un honor, siempre un privilegio, ¿no?, compartir la palabra. Hoy, un día especial porque he llegado a los 40. Bueno, gracias. Me iba a sentir muy mal si no aplaudía. No, mentira. La verdad que, bueno, ante todo, ¿no?, agradecida a Dios porque la verdad que en estos 40 años, Dios me acompañó en todo momento su mano me sostuvo, a mí, mi familia, sí, tuve 3 hijos hermosos, un marido que no se queda lejos. La verdad que el Señor nos ha bendecido, somos parte de una familia espiritual, ¿sí?, de pastores que han orado en todo tiempo por nosotros. Yo los conocí cuando tenía 22 años, cuando empezábamos en el salón de Cuenca. Y bueno, ahí con los chicos, siempre trabajando, siempre orando por nosotros, han intercedido y la verdad que hoy estamos acá y somos el resultado de una oración, ¿no? Somos el resultado de siervos que han intercedido por nosotros y que en todo momento nunca dejaron de preocuparse por que nosotros crezcamos más allá, ¿no?, de nuestra edad, ¿sí?, sino que crezcamos, ¿no?, en sabiduría, en servicio, ¿sí?, en el amor por su iglesia, ¿no?, que no nos quedemos, ellos aman les puedo asegurar que los pastores están constantemente orando por ustedes y que los aman, ¿sí? Sí, y ellos ese amor que transmiten, nosotros también aprendemos y queremos ser reflejo de ese amor. Y bueno, nosotros, pensaba, ¿no?, porque nosotros vamos organizando, ¿no?, los cultos. Y bueno, habían dicho, bueno, ¿quiénes van a predicar, ¿no?, a final de mes? Y en un momento yo revolviendo la salsa, dice, el 25 de mayo, y el 25 de mayo es mi cumpleaños, dije, 25 de mayo. Y yo decía, bueno, dije, no, está bien, ¿por qué no? Y le mandé el mensaje a los chicos, digo, bueno, el 25 de mayo voy yo, sí, con todo. Y pensaba, ¿no?, porque 40 años, que no es poco, 40 años... En toda la Biblia el número 40 aparece, ¿no? No lo quiero hacer autorreferencial, tranquilos, no lo voy a hacer autorreferencial, pero
40 años, vemos 40 días estuvo el arca, ¿no?, de Noé, 40 días esperando que baje, ¿no?, las aguas, 40 días estuvo Jesús en el desierto, ¿no? 40 años estuvo el pueblo de Israel hasta que pudo entrar a su tierra prometida. O sea que el número 40 en cierta forma es un número en particular. Pero más allá del número puntual, una de las cosas que yo pensaba, ¿no?, y que me venía es que, o sea, lo que representa es un proceso, ¿no? O sea que lo que vivió Jesús fue un proceso para iniciar su ministerio. Lo que pasó con Noé, 40 días que estuvo esperando que bajen las aguas para que el mundo volviera a funcionar. Un mundo que se estaba limpiando, ¿no?, de toda la maldad, que, o sea, todos pecaron y era la maldad había crecido hasta un punto en que la maldad llegaba a Dios. Imagínense, o sea, que Dios dijo, ya estaba asqueado de todo lo que estaba pasando, ¿no? O sea, fíjense que la Biblia dice que Dios se había arrepentido de crear el mundo. O sea, imagínense lo mal que estaba la humanidad para que Dios se arrepintiera de su creación. Y vos decís, tan mal, y sí, y tuvo que barrer con todo eso. Y en el medio, Noé y su familia, ¿no?, fueron los que iniciaron ese nuevo mundo. 40 años, Israel, un viaje que podía tardar mucho menos, tuvo que ser procesado para poder entrar a esa tierra que Dios le había prometido. Y nosotros no somos menos. O sea, nosotros también necesitamos pasar por ese proceso. Todos tenemos que pasar por un proceso. Nosotros cuando aceptamos al Señor vemos, ¿no?, que nuestra vida cambia, tenemos esperanza, nos es renovado el entendimiento, el amor, ¿no? A veces hay situaciones en que uno hubiese reaccionado de otra forma y el amor de Cristo, ¿no?, se nos atraviesa y de pronto no respondemos como deberíamos responder, callamos, pero todo es parte de un proceso. Una vida cristiana sin el proceso del cielo es una vida mediocre. Nosotros renegamos muchas veces, ¿no?, de pasar por situaciones, de pruebas, de cuestiones de salud, de economía. Pero una vida sin el proceso del cielo es una vida que queda mediocre. ¿No les pasa que, o sea, hay una necesidad, ¿no?, de triunfar? Pero si nosotros, o sea, no pasamos por la prueba, ¿cómo vamos a llegar a ese resultado? O sea, muchas veces nosotros, ¿no?, estamos, o sea, tranquilos, ¿no?, que no nos vienen los dardos, decimos, wow, qué bien que estamos. Pero, o sea, necesitamos ser procesados. Una zaranda, habla la Biblia. Necesitamos la zaranda del proceso. Necesitamos participar de la carrera, ¿no? Hoy veía, estamos todos modo Fórmula 1, ¿no? Y veía la carrera y todos los pilotos yendo uno tras otro y hablan, ¿no?, de que se van sobrepasando y que van tratando de triunfar y pasarse uno al otro. ¿Y cómo? O sea, y algunos, ¿no? Y todos los comentaristas de Twitter, Threads, ¿no? ¿Por qué no lo pasó? ¿Por qué no? Pero hay que estar en la carrera. Hay que buscar ganar, ¿no? Hay que buscar pasar ese proceso de ir adelantando a uno, tener la estrategia, que alguien vaya al oído diciéndole, mirá, tenés que apretar tal botón, mirá que proyectamos que hay un virtual safety car, tiraba, ¿no? Hay y todas las proyecciones, todas las estrategias que se van dando forman, o sea, el equipo, o sea, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo uno pretende triunfar si no es sometido al proceso de ir en esas hoy 78 vueltas que tuvieron que dar los pilotos para llegar a culminar la carrera? Y fíjense que, o sea, particularmente hoy, ¿qué es lo que decían? Qué bueno que terminaron la carrera. Fíjense que llega un momento que los pilotos, algunos, bueno, ya ganan, ¿no? Obviamente porque no todos iban a ganar. Pero me llama la atención porque todos decían, al menos llegó al final de la carrera, ¿no? Como diciendo, por lo menos no rompió el auto, llegó, lo terminó. Y una de las cosas que en este tiempo sí estaba recibiendo es que el proceso, ¿sí?, transforma una fe superficial en una fe en acción. A veces cuando estábamos con el discipulado, ¿no?, que lidera María en los lunes, decíamos, ¿no?, que a veces uno es sometido al proceso porque está viviendo una fe superficial, ¿no?, donde uno dice, sí, Dios puede sanarme, Dios puede llevarme, ¿no?, a tener una mejor economía, Dios puede hacerme crecer, ¿no?, en el servicio, pero si hasta que uno no pasa el proceso, esa fe superficial es creer nada más, creer que puede pasar.
Pero hasta que no pasás por la zaranda que te obliga a moverte, o sea, esa fe está ahí, quieta. Creo en Dios, sí. Pero mientras tanto, ¿qué haces con esa creencia? ¿No? Porque hasta que uno no se pone en movimiento, no, y hasta que uno no pasa por la prueba, la fe queda como en algo que decimos, pero no vivimos. Santiago 1:2 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Me llama cuando dice, la atención que dice, la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos. La prueba, el proceso es necesario para que estés perfecto y completo. Vos decís, pero tengo que pasarla, y sí, no te queda otra. Y a veces parece, no, pero ¿por qué? Pero tu fe tiene que crecer, o sea, no podés quedarte. Si no, estás en stand-by, estás en el mismo nivel. Y Dios no quiere que pase el nivel. ¿Por qué tenemos pruebas? Pensemos en el nivel, ¿no? Yo soy profesora y yo los veo a mis alumnos, ¿no? Que recursan. Tengo algunos que ya les estoy por dar un diploma de socio vitalicio de la materia, en algunos casos. Pero siguen, ¿no? Constantemente, porque tienen que aprobar, tienen que llegar a ese puntaje mínimo que necesitan para pasar y tener esa tecnicatura que tanto anhelan. Hay algunos que los veo y yo digo, ¿otra vez? Y sí. Pero tienen, porque dice que la paciencia, miren que son pacientes los chicos, ¿eh? Algunos ya creo que de tercos siguen recursando pues tienen otros profesores, pero siguen cursando conmigo. Dice, tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. ¿Para qué pasan? ¿Por qué tenemos que rendir? Para pasar a algo superior. Por eso les digo que no querer ser procesado es ser mediocre espiritualmente. No me quiero someter a la prueba porque estoy bien, porque estoy cómodo, porque estoy tranquilo en este lugar en el que estoy. No quiero que me moleste, no quiero que me pase nada. Nadie obviamente quiere que le pase nada. Pero a veces es necesario pasar por ese tamiz, ¿no? Que va sacando toda la impureza. La zaranda es eso, ¿no? Que va sacando toda la impureza del trigo. Y justamente dice que la prueba de la fe produce paciencia. Entonces, yo pensaba, dice, si la prueba de la fe produce paciencia, pues entonces el proceso es inevitable. O sea, piensen nosotros, ¿no? Las familias que tienen, ¿no? sus hijos y hay que esperar 9 meses para verle la cara, ¿no? Y que algunos se anticipan, pero hay que esperar, ¿no? Que esté, y cómo será, y que se le van formando, ¿no? Las manitos, todo, y vas viendo una ecografía como diciendo, a ver si puedo ver un detalle de lo que va a salir de mi persona al final de este proceso, ¿no? Y uno quiere terminarlo, pero hay que ser pacientes. ¿Por qué? Porque que esté hasta el último momento de ese proceso significa que llegó a término y que está listo para sobrevivir en el mundo. ¿Sí? O sea, que ya está preparado, porque si nacen antes, ¿no? Necesitan más cuidados, necesitan lámpara algunos, necesitan, ¿no? Una mayor atención, ¿sí? Pero que llegue a término significa que el bebé ya nació bien y que puede sobrevivir en el mundo sin asistencia de un tercero. ¿Sí? Que ya tiene los pulmones desarrollados para poder respirar bien, ¿no? Y que puede crecer. Incluso a mí me pasó que Lucho nació un mes antes y 1 año después se corrige la edad de nacimiento. Como que 1 año después ya es como que alcanzó, digamos, el nivel de crecimiento, decía, ¿no? que se esperaba para un bebé que hubiese nacido a término. Entonces, fíjense si no es necesario pasar por ese proceso. Una carrera, pienso yo, una carrera universitaria, una carrera terciaria, o sea, estudiar, ¿no? Pasar cada materia, esto que les decía, yo lo veo en mis alumnos, ¿no? Que es un proceso y sufren y estudian y se preguntan y algunos van aprendiendo porque como van reprobando, tienen que ver en qué fallaron para poder avanzar. Y se van dando cuenta en el proceso de que tienen que razonar de otra forma
y que tienen que pensar las cosas de otra manera, que ya no es lo mismo, o sea, que no tienen que pensar como responder como si fueran chicos de secundaria, ya son gente que se prepara como profesionales y que tienen que empezar a resolver situaciones laborales, porque cuando entren a trabajar se van a dar un golpazo importante si no empiezan a razonar de otra manera. Y así es la vida en Cristo. Nosotros necesitamos pasar por este proceso, ¿sí?, de la prueba, ¿sí?, porque necesitamos que nuestra prueba produzca paciencia para tener su perfecto resultado y que seamos perfectos incompletos. Pero un proceso sin la guía del especialista, ¿sí?, es imposible de llevar. Si mis alumnos tuvieran que estudiar solos, ¿sí?, la sociedad especialista, ¿no? Pero si mis alumnos tuvieran que estudiar solos, tal vez no podrían llegar a resolver algo. Necesitan que alguien se los explique, necesitan que alguien los acompañe. En un proceso de embarazo necesitamos, ¿no?, el obstetra, el médico, las puericultoras y todos los profesionales que te guían. Y así somos nosotros también en nuestra vida de fe. Santiago 1:5 dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Es decir, sin la guía de Dios, este proceso va a ser de recursar y reprobar y todo. Y tenemos que vencer nuestras propias, ¿no?, cuestiones, nuestro orgullo, nuestra impaciencia, nuestro querer solucionarlo nosotros, ¿sí? Porque muchas veces actuamos nosotros en la carne diciendo, no, o sea, yo a ver qué solución de mi cerebro le puedo dar a esta cosa, y es cuestión de poner nuestra fe y nuestros ojos en Cristo. A veces nos indignamos porque nosotros queremos solucionar y no podemos hacer más que orar. Y uno dice, hey, nada más que orar, ¿no? No puedo hacer como si fuera algo, ¿no? Pero es la única solución en algunos casos. Y dice que si se ven faltos de sabiduría, es decir, si no podés resolver esa situación, pedir a Dios, que Él te la va a dar, y miren, abundantemente y sin reproche, porque estás yendo a la fuente. Y no te va a dar poca, te va a dar toda en abundancia para que vos puedas atravesar ese proceso que vos en tus fuerzas no vas a poder manejar, ¿sí? ¿Vieron que dice la Biblia que no seas sabio en tu propio entendimiento? ¿Sí? Porque la fuente de la sabiduría es Dios. Y Él es el único que te la puede dar abundantemente, sin reproche, para que llegues a ese perfecto resultado, para que estés perfecto y para que estés completo. Muchas historias de la Biblia vamos a ver de gente que atraviesa procesos. Pero cuando estaba preparando esta palabra, la que me venía a la mente es la de Pedro. Vamos a Lucas 22, del 31 al 32. ¿Sí? Jesús está hablando con sus discípulos, reunión, ¿no?, de equipo, ¿sí? Y están hablando de las cosas que van a venir en ese tiempo. Jesús anunciándoles, ¿sí?, que ya se acerca su tiempo y que el fin de su ministerio en esta tierra se estaba acercando a su fin. Y lo agarra a Pedro, ¿no? Pedro, que en realidad su nombre es Simón, ¿sí? Y Jesús le dice Simón, dice Simón, Él le puso Pedro, pero en esta ocasión le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo. A mí ya, pues no le dice Pedro, Él le puso Pedro y en esta ocasión le dice Simón. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que tiene un sentido, ¿no? Esto. Mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo. Y Jesús no dice, y yo te defendí, mirá que le dije que no te agarre, O sea, le dije, no, mirá que este es una masa, es uno de los grosos que me acompaña de uno de mis 12. No, no le vayas a hacer nada. No, al contrario, le dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte. No le dijo, o sea, déjalo tranquilo, Pedro es un groso. Le dijo, pues, tiene que pasar por la zaranda, Simón. Porque Simón, si no pasa por la zaranda, nunca va a ser Pedro. Dice,
os ha reclamado para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. O sea, Él rogó, Él está intercediendo constantemente para que nuestra fe no falle. O sea, Dios no va a decir que no pases por la prueba, porque Él necesita que pasemos por esta prueba. Necesita que pasemos por este proceso, porque si no, ¿cómo vamos a ser promovidos? ¿Sí? No hablamos de cargos, no hablamos de... Hablamos de que la fe deje de ser una fe mediocre, de ser una fe superficial, para ser una fe aprobada. ¿Sí? Jesús sabía, ¿sí?, qué es lo que iba a pasar con Pedro. Él ya tenía la visión de qué es lo que iba a pasar. Y Pedro viene y le dice, no, Jesús, dice, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Si te agarran a vos, me agarran a mí. ¿Vieron? Dice, te tocan a vos, me tocan a mí. Y Jesús le dice, Pedro, yo te puedo asegurar que antes de que el gallo cante, vos me vas a negar 3 veces. Si somos amigos, ¿no? Somos todos. Hace 3 años que venimos juntos, ¿sí? Yo te dije que vos sos el Hijo del Dios viviente y vos me dijiste que eso no me lo había revelado nadie. O sea, yo soy, digamos, parte de tu equipo, parte de tus 12, de tus cercanos. Y me venís a decir esto, ¿no? Le dice Jesús, tranqui, Pedro, porque vos no ves el panorama completo. Yo te aseguro que antes de que cante el gallo 3 veces me vas, no una, 3 veces, ¿no? Muchas veces, ¿no? Estamos sirviendo, estamos, ¿no?, en el fervor y venimos a las reuniones y de pronto en la semana, ¡puf!, viene ese sticker que aparece Tuki y aparece la piña, ¿no? Una enfermedad, ¿sí? Un problema en la casa, en la familia, ¿no? Porque a veces en nuestro mismo hogar tenemos enemigos, ¿no? Gente que nos agobia, gente que no cree en Dios y nos dice, vos, y por ahí te sacan, ¿no? Y dice, mirá lo cristiana, mirá cómo responde. Eso te enseñan en la iglesia, ¿viste? Pincha. La economía, no encontrar trabajo, no encontrar, no sé, un alquiler, caer, ¿no? Cuando no podemos superar alguna práctica que Dios no desea para nosotros y caemos. Dios todo lo ve, pero Dios necesita que pasemos de eso, porque Él necesita que podamos crecer. Para Dios no es simplemente, bueno, gracias por creer en mí, muchachos, vamos, cada vez somos más. No, Dios necesita que nosotros seamos promovidos para que cada vez haya más que crean en Él. Porque si vos no sos procesado, esto se queda acá. Esto se queda estancado. Dios no puede mandar a cualquiera a que vaya a buscar a otros. Él necesita gente que haya sido promovida para que los que vengan permanezcan. Porque si ven que nosotros estamos viviendo una fe mediocre, entonces, un lindo grupo de amigos, gente muy copada, cantan unas canciones re lindas. Voy una vez a la semana, pasamos un tiempo tranquilo y me voy a mi casa y total, porque lo que nosotros reflejemos es lo que los demás van a querer. Si yo vivo una vida mediocre, y obviamente siempre a mí me lo dice primero, si yo vivo una vida mediocre, ¿qué es lo que los demás van a querer? ¿Por qué los demás van a querer más de Dios si yo decidí quedarme en ese nivel de fe? Nadie va a querer más. Pero a mí me gusta porque, Jesús le dice, ¿no?, esto que les planteaba. Yo rogué para que tu fe no falle, pero no terminé de leer lo que dice. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Qué pasó después? Y a ver, pueden participar. No se me acordaban mis alumnos, porque mis alumnos me quedan... ¿Qué pasa después? Vienen, ¿no?, los soldados a buscar. ¿Qué pasa con Pedro? Agarra a uno y le corta la oreja, ¿no?
Tranqui, Pedro. 3 años había estado con Jesús. No vino a Pizarro 74-24. Estaba con Jesús. ¿Qué es lo primero que hace? Sácate. Le arrancó la oreja. Un carácter recontraprobado, podríamos decir. ¿Qué pasó después? Se lo llevan a Jesús. ¿Y qué pasó con Pedro? Hablen fuerte. Queda grabado nomás. Lo niega. ¿Cuántas veces? 3. Y Jesús ya lo había visto. Fíjense que en Lucas 22:61. Esperen que te dice que Pedro no empieza a decir, no, dice que Pedro insultó, tipo para que no lo vinculen a Jesús. Tipo, anda, no, salí de acá, pip, pip, como dicen, ¿no? Censurado, como dicen los chicos. Y cantó el gallo. Dice que entonces el Señor se volvió y lo miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor como le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y fíjense, y saliendo afuera, lloró amargamente. O sea, Pedro, ¿sí? Lo que te estoy diciendo es que vas a pasar por el proceso y que Dios sabe que vas a pasar por el proceso y que lo vas a tener que atravesar, aunque llores amargamente, pero necesitas ser promovido porque Simón nunca va a ser Pedro si no pasa por ese proceso. ¿Saben lo que significa Simón? Uno de los significados que tiene la Biblia. Junco. No como Silvio. Cuac. Junco. ¿El junco qué hace? ¿Vieron que crece al río y va y viene? Va y viene. Fíjense, 3 años estuvo con Jesús Pedro. ¿Y qué pasó? Cuando le empezaron a atacar a Jesús, lo primero que hizo fue cortarle la oreja a uno y lo negó 3 veces. Simón tenía que atravesar esa situación de ver que más que lo que él podía hacer, era la gracia de Dios lo que lo iba a llevar a través de este proceso. Y que a pesar de lo que él podía hacer, esa fe tenía que ser probada para crecer y ser promovido. Porque Pedro, ¿qué significa? Piedra. Piedra, sí, piedra. Roca, algo firme, algo estable. ¿Sí? Es bastante difícil romper una roca. Pero un junco, cric, ¿no? En el multiverso, dije yo, de Jesús, de Dios, está la posibilidad de que vayamos a fallar. Pero fíjense que Jesús le dijo, y una vez que hayas regresado, le dice, porque Jesús, así como vio que le iba a negar 3 veces, también vio que Pedro iba a volver. Porque esos 3 años no habían sido en vano para Pedro. Él sabía que él era el Hijo del Dios viviente, que fuera de él no había nada. ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida? Le dijo en un momento Pedro, ¿no? Y en Marcos, buscando Marcos, searching, 16, del 6 al 7, las mujeres van y se encuentran con los ángeles que de pronto, dice, ¿no? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está Jesús? Y le dice, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mira el lugar donde le pusieron, vacío. Y el 7 dice, pero id, decid a sus discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro. ¿Por qué? 12 discípulos tenía. 12 discípulos, dicen los chicos. Y a Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? Y a Pedro. Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Seguramente porque Pedro, ¿cuál es la última información oficial de Pedro? ¿Qué le había pasado? ¿Se fue como? ¿Feliz? Lloró amargamente. Jesús sabía que a Pedro si no le iban a buscar no iba a venir. Lloró amargamente. Y se díganle a los discípulos y a Pedro, porque posiblemente para ese momento Pedro ya ni siquiera se sentía que era discípulo. Para Pedro la última imagen que había tenido era su maestro mirándolo, diciéndole, ¿viste qué va a pasar? Esa era lo que había recibido Pedro, ¿no? Porque Pedro dijo, no, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y Pedro huyó.
ni siquiera estuvo cuando lo crucificaron. Nadie sabe el paradero de Pedro. Nadie sabía dónde estaba. Entonces avísenle a Pedro que vaya a Galilea, que lo voy a encontrar ahí, que yo no lo desestimé, que yo no le dije está todo perdido, Pedro, vos pasaste una prueba y ok, fallaste, pero ¿sabés qué, Pedro? Tenés que encontrar la gracia de volver, porque también en esa gracia de que estás mal, de que fallaste, volver significa que entendiste que el único que te puede perdonar y hacerte pasar otra vez la prueba es Dios. En Juan 21 se va a pescar Simón. Simón, si ustedes se acuerdan, Simón era pescador. Los que habrán visto The Chosen, vieron que nosotros necesitamos como gráficos para que la información quede. Vieron que Pedro era pescador. ¿Y a dónde se va Simón? A pescar. ¿Y qué? Aparte de haber estado con Jesús en todo este tiempo, no es que hizo una carrera universitaria, se recibió de abogado, decidió como tipo leer cosas, no. Volvió a lo que sabía hacer, pescar. Era un pescador. Y de pronto están todos pescando, no sale pescadito, no hay pescados, hay hambre. ¿Y cómo lo habían conocido a Jesús ellos? Pescando. ¿Y qué pasaba cuando estaban pescando ahí? De paso, vamos a ver si todos hemos leído la... Había pescado. ¿Y dónde los encuentra Jesús? Dice, hijos, en el 5, 16:5. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? ¿Y qué le dijeron? No, estaban en la misma que hace 3 años. Y Jesús tipo... ¿Por qué, muchachos? 3 años estuvimos juntos. Y les dice, echen la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Y la echaron. ¿Y qué pasó? Lo mismo que pasó hace 3 años. Sacaron la red llena de peces. No la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, Juan se autorreferenciaba, ¿viste? Como el discípulo al que Jesús más amaba. Herrero. Pero todos necesitamos sentir que somos a los que más Jesús ama, ¿no? O sea, uno no quiere decir, no está bueno pensar que somos a los que Jesús ama. Y bueno, Juan se animó y lo dejó escrito para la posteridad. Dijo a Pedro, es el Señor. Y oyendo Pedro, ¿qué hizo? Fíjense que acá Simón Pedro, que era el Señor, se ciñó la ropa, porque claro, estaban ahí trabajando, calor, Medio Oriente, porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar, desesperado Pedro. No le pasó la del otro que tuvo miedo, ¿no? Cuando estaba caminando el agua y se fue para abajo, desesperado. Volvió Jesús, volvió y estoy yo acá. Pero los otros discípulos vinieron a la barca, los otros más tranqui, vamos, porque no estaban lejos, vamos caminando, che. Y cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas. ¿Sí? Y bueno, Jesús cena con ellos, ¿no? Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Desayunaron, no cenaron, desayunaron. Está buenísimo un desayuno, un pescado. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque dice que ya sabían que era el Señor. Y empezaron, ¿no?, a hablar y siguieron de diálogo. Y viene un momento donde Jesús le dice a Pedro, vení, ¿viste? ¿Viste cuando vos, viste, hay rispidez con alguien, viste, y vos decís, esto no puede seguir así, che. Vení, Pedro. ¿Viste? Va Pedro. ¿Qué va a pasar acá, chicos? Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Viste, Pedro? Cuando te hacen una pregunta capciosa, ¿posta? Sí, Señor, también. Claro, para Pedro, eso tenía que ver con que ya lo había negado 3 veces. Te dice, Simón, ¿me amás? Es muy difícil decirle a alguien que lo amás después de que dijiste que no lo conocías 3 veces. ¿Me amás? Sí. Y fíjense que Jesús no le dijo, y por eso 3 veces me negaste. No, le dice, apacienta a mis corderos. Y volvió a decirle,
Simón, hijo de Juan, ¿me amás? Y Pedro dice, sí, Señor, vos sabés que te quiero. Y este tipo, güey, esto me está incomodando. Pastorea mis ovejas. Y después le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro ya se puso mal, como tipo, posta. No, sí, te amo, Señor. O sea, como 3 veces te negué, 3 veces me estás diciendo que te diga que te amo. Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, le dice en el 18, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Yo pensaba, o sea, no habla de la muerte física, ¿no? Porque después, si vemos los relatos, Pedro dice que murió crucificado y que según la tradición, incluso murió crucificado, pidió ser crucificado al revés. Sí, pues no podía morir de la misma forma que había muerto el Señor. Tiene que ver con que esa muerte con la que Pedro glorifica a Dios es dejando que Dios lo guíe y sea quien dirija el proceso y el que maneje todo. Simón tenía un hombre que estaba condenado a demostrar su carácter inestable. Era una persona que tenía ataque de furia. Lo podemos ver a lo largo de toda la vida. Es una persona que se enojaba fácilmente. Calentón, por decirlo. ¿No? Se enojaba por cualquier cosa. Con perdón de la expresión poco académica. Dice, pero Jesús lo llamó Pedro. Jesús tenía todas las fichas puestas en Pedro. Y también tiene todas las fichas puestas en nosotros. Hoy podés sentirte que sos Simón, pero Él ya te ve como Pedro. ¿Cuál es la diferencia entre llegar de una punta a la otra? Aceptar el proceso. Necesitamos pasar por el proceso. Dios ve el resultado de tu prueba. Él ve lo que podés ser si dejas que Él, el especialista, te guíe en el proceso. Seguir a Cristo no significa que la vida va a ser re fácil y ahora vamos a caminar sobre las nubes. Ese es nuestro destino final. Seguir a Cristo significa que ya otro nos va a vestir y nos va a llevar a donde no querramos. Pero Él tiene propósito. Esa es la muerte con la que glorificaba Pedro a Cristo. Y Él dejó de ser junco para ser roca. Si nosotros después vemos los hechos, ya no se lo menciona más como Simón. Y lo empiezan a llamar Pedro. En Hechos, después de esta charla con Jesús y que Jesús asciende, en Hechos 1.15, esto no se los pasé a las chicas, dice que Hechos 1.15, Él se puso en pie en medio de los hermanos. En Hechos 2.14, de su primera prédica, 3.000 personas se convirtieron. En Hechos 3, Él sana un cojo con Juan. No tengo nada, pero lo que tengo te doy. Y una persona salió caminando. Después cuenta, ¿no?, que sanaron resucitaron a Dorcas. Hubo un montón de cuestiones más que cuentan de Pedro. También cuesta que Pedro en algunas se las mandó. Vieron que en un momento Pablo lo manda en cana y dice, este Pedro, o sea, hace kilómetros, no se la juega por... O sea, también, porque Pedro, y bueno, todos no somos perfectos. Todos tenemos puntos de nuestra vida en que tenemos que ir mejorando. La plenitud, ¿sí? O sea, ya de cuando lleguemos al punto final habremos logrado todo. Pedro acepta el proceso, pero Pedro se toma de la mano de Jesús. Todos los héroes de la fe que menciona Hebreos 11 son el resultado de un proceso. Abel, que por una revelación ofrece una ofrenda que sin haber más personas en la tierra que ellos, ¿no? Dice que ofrece un cordero. Ayer lo hablaba el pastor, ¿no? Su ofrenda fue parte de una revelación. Pero, ¿cómo se la hubiese revelado? ¿Un día te pusiste de pronto y te agarró, tendría que ofrecer un cordero? No. Él tuvo una relación con Dios que lo llevó a saber que tenía que ofrecer un cordero y no las hortalizas que habrá llevado Caín.
Enoc caminaba con Dios, de forma tal que Dios no lo dejó ver la muerte y se lo llevó. Vamos, sigamos arriba. Hace calor acá en el Medio Oriente. Noé, que por la fe decidió creer que Dios los iba a salvar de esa destrucción del mundo, a él y su familia. Y 40 días estuvo en el agua con todos los animalejos del ecosistema, ¿no? ¿Vieron? Yo veo gatos, perros y él estuvo con todas las especies del mundo arriba del barco, 40 días. Y uno no aguanta las piedras del gato, ¿vieron? Abraham, que le dijeron no vas a tener hijos, y a los 100 años, ¿sí?, recibe a Isaac con Sara, que también era una persona mayor, acepta, pero tuvieron 100 años sin hijos. Tuvieron muchos años esperando que llegue Isaac. Incluso fallaron en el medio esperando, ¿no? Porque Sara le dice, bueno, no está funcionando la cosa, tener un hijo con mi sierva, ¿sí? Capaz que es así la onda. Vieron que a veces uno malinterpreta el proceso, ¿no? Y dice, bueno, capaz que tenemos que ir por este lado, pero no es por ahí. Jacob peleó con Dios. Jacob, o sea, ese punto del proceso en que ya estaba peleando con Dios. ¿Quién se anima a pelear con Dios? Y en un momento le dijo, no te voy a dejar ir sin que me bendiga, pues ya que estuvimos peleando toda la noche, bendecime. O sea, y le bendijo Dios. Pero también le dejó una marca del proceso y quedó cojo. José, ¿saben que José, ¿no?, lo vemos siempre como el gobernador, el que no dejó y no abandonó, ¿no?, a Dios? Pero ¿saben qué era José? Vanidoso. Porque José le arrostraba a los hermanos de que él iba a ser el líder de todos ellos, ¿no? Estaba en el medio. Yo soñé, chicos, que estaba en el medio de los juncos. Entonces, tuvo que procesar eso también. Lo dejaron en un pozo los hermanos, imagínate. Ya les hizo agarrar bronca. Moisés, que el otro día cuando vino el pastor Ariel, leí que decía, ¿no? O sea, que dice que Moisés también peleó con Dios. Estuvo toda una noche peleando con Dios. Hasta que en un momento la señora hizo un sacrificio ahí al hijo. No lo sacrificó al hijo, dice que hizo una circuncisión para que estén unidos por el pacto, ¿no? Que en ese momento era la circuncisión para los judíos. Y dice Hebreos 11 que todos estos obtuvieron aprobación por su fe. Su fe no falló. En Santiago, y con esto termino. Y cumplí un sueño a mis 40. Es decir, con esto termino. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos? Santiago 2, 14, 20. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno le dice, anda en paz, que el Señor te ama, pero no le das lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Dice, id en paz, calentados y saciados, me está costando el idioma, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Es tipo, onda decir esto que les digo, Jesús te ama, pero tranquilo, pero uno que tiene la capacidad de poder darles algo no les da nada. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, tipo vacío, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Acá no está hablando de qué tipo de onda tenés que caminar 40 kilómetros para que Dios se dé cuenta que vos tenés fe en Él. O no está hablando de obras que nosotros podemos hacer. Habla de que mi fe, mis obras, hablan de la fe que yo tengo. La fe no puede ser una fe superficial. La fe requiere acción.
La fe requiere accionar y avanzar creyendo, ¿no?, que Dios lo puede hacer. ¿Qué acción hacemos nosotros? ¿Tu fe cómo se demuestra? ¿Cuál es ese proceso que estás viviendo hoy y que parece que no tiene salida? ¿Es un familiar? ¿Es un deseo que no se cumple? ¿Es un trabajo que no aparece? ¿Un ascenso? Tal vez tenés trabajo, pero como estás estancado. ¿Una familia que no se convierte? ¿Más líos que soluciones? Pero ¿cómo estás probando tu fe? ¿Cómo estás accionando? ¿Sí? Porque fíjense que Abraham había esperado ese hijo toda la vida. ¿Y qué le pide Dios? Ese hijo. Y Abraham no dijo, no. Dice, renuncio a la fe. Dijo. No. Porque Dios sabía, Abraham sabía que Dios iba a proveer el sacrificio de eso. Sin embargo, él aceptó de ir y llevar el hijo hasta el altar. Cuando Isaac dice, no hay nadie para sacrificar. ¿No? Y dice, pero Dios va a proveer para el sacrificio. Hasta el último segundo, Abraham sabía que Dios iba a proveer. Pero tuvo que accionar esa fe. Porque si no, se iba a quedar ahí. No iba a esa descendencia a ver ese futuro de ser, ¿no?, las generaciones como las estrellas. Todos los que han vivido ese proceso, ¿sí?, obtuvieron aprobación por su fe, pero la fe requiere acción. ¿Hay algo? Entonces yo te invito a que pienses, ¿cuál es ese proceso que estás viviendo? ¿Cuál es esa situación que vos sabés que necesitas aprobar? Todos tenemos un proceso, no digan que no me lo digan a mí, pero piensen, ¿sí? ¿Cuál es eso que tienen, en lo que todavía estás fallando y que necesitas aprobar? Para Pedro fue su carácter, ¿sí? Pero para otros también puede ser su carácter, su falta de fe, el creer que Dios me puede ayudar en la enfermedad, pero tal vez no me puede ayudar en mi economía. Lo tengo que lograr yo porque yo sé, yo estudié y me preparé. Y hasta ahí, Dios, quédate tranquilo, vos cuidame la familia, yo me dedico a lo mío, yo sé de comercio exterior, vos sabés de milagros. No. Él también me puede ayudar en mi profesión y darme sabiduría para resolver cosas. ¿En dónde estás siendo soberbio o orgulloso de creer que Dios no puede solucionar ese problema? Porque a veces uno dice, no quiero molestar a Dios. No, Dios, tranquilo. No, ya vamos a ver qué va a pasar. Y Dios tiene la solución de todo. Dios puede hacer lo imposible posible. Abraham a los 100 años y Sara a los 90 pudieron ser padres, si no me equivoco. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? ¿Qué es lo que estás viendo vos que Dios no puede hacer? ¿Y cómo vas a empezar a accionar esa fe? A veces no es que tiene que hacer una campaña, ¿no? Que bueno, gloria a Dios. Se tratan de cosas en las que nosotras podemos ir tomando el territorio que el diablo te está queriendo sacar. Pero ese territorio no se toma si no es por fe. De los 12 espías, 2 creyeron que podían vencer. Y los otros 10 se quedaron en casa. 2 nada más de 12. O sea, unos recontra recursos tenían, ¿no?, para avanzar a triunfar. 2 creyeron que podían vencer a los gigantes. ¿Estás creyendo que Dios puede vencer a tus gigantes? ¿Estás creyendo que Dios puede? Porque tal vez hay cosas en las que uno se esfuerza tanto y no descansa en Dios. A mí me pasó que yo sentía que yo tenía que lograr algo. Tengo que lograr hacer esto, tengo que lograr esto. Pará. ¿Quién sos? Dios lo puede hacer. Descansá en Dios. Accioná tu fe. ¿Saben que descansar también es accionar la fe, no? Empezar a creer que ya está. No puedo más. Te lo entrego a vos. Yo no puedo sanar a mi familia o a mi familiar. Vos sí. La verdad que yo ya no puedo predicarle más a esta persona. Señor, hacé tu obra.
Yo ya en mi carne lo intenté todo. Pero ya está, yo ya sembré la palabra, hacer ahora. No lo estoy logrando yo. Bueno, es porque lo tiene que lograr Dios. Es Dios el que da la victoria. Hay un proverbio que dice que se preparan los caballos para la batalla, pero la victoria depende del Señor. Hay que aprender a descansar en Dios. La fe también es descansar en Dios. Y accionar esa fe es dejar de, ¿no?, la preocupación. Es dejar de renegar por lo que no puedo lograr. Es empezar a entender que eres el único que puede solucionar todo. Es necesario pasar por el proceso para que la prueba de la paciencia, fíjense que descansar es también ser paciente, ¿no? Porque en el medio del proceso, ¿no?, cuando uno está y tus hijos, vamos a poner en práctica, ¿no?, tus hijos empiezan bla, 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 no, gritos, uno puede estallar. Pero paciencia es, chicos, tranquilos, ¿no? En la paciencia, en descansar, también podemos tener una fe aprobada. Dice, la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Y como les decía, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, porque la realidad es esa, o sea, no tenemos las herramientas, no podemos, pídale a Dios, al cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Se acuerdan que yo les contaba ya a los que estuvieron en el encuentro que yo quería hablar con mi papá y decía, ¿cómo lo hago? Yo la verdad que no sé qué decirle. Y mi papá, uno con el padre tiene confianza, ¿no? Pero yo no sabía cómo hablarle ya, porque es una persona que conoce la palabra. Sin embargo, él se alejó. Yo digo, ¿cómo hago? Cuando una persona conoce la palabra, tiene argumentos también, ¿no? Gente, ¿no?, que por ahí ha vivido, ¿no?, avivamientos y cosas y uno no sabe con qué. Dije, Señor, que cuando abra mi boca seas vos. Yo no puedo, yo no sé qué decir, ¿no? Hoy también Dios quiere darte sabiduría en abundancia y sin reproche. Pero pida con fe, dice. Porque el que duda es como una ola en el mar. Dice, no piense ese que pide con duda que va a recibir algo de Dios. Dice, durísimo Santiago. Así que yo te invito a que te pongas de pie y vamos a estar orando. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para pasar este proceso, que lo vas a tener que pasar. Pero Él quiere que lo superes. Y para eso necesitas su sabiduría. ¿Necesitas pasar por el proceso? Sí. Y también necesitas ponerte en las manos de Dios y que Él te dé la sabiduría que necesitas para afrontar este proceso. Porque Él te va a dar esa sabiduría abundantemente y sin reproche. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, hoy nos confrontaste, Señor. Nos confrontaste para que podamos aprobar, para que podamos, Señor, resolver esas situaciones que en nuestras fuerzas no pudimos, pero que con tu sabiduría lo vamos a lograr. Porque vos no querés que vivamos estancados, vos querés promovernos, vos querés que vivamos en plenitud, vos querés que nuestra familia empiece a experimentar tu gloria, que en nuestra casa tu presencia llene cada rincón de estos lugares. Señor, nosotros nos rendimos y te entregamos, Señor, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento terco para renovarlo con la tuya, Señor. Necesitamos que tu presencia, que tu sabiduría nos ayude. Necesitamos aprobar esta situación, pero sin vos, Señor, no lo vamos a lograr. Te necesitamos, Señor, y te entregamos esta situación. Queremos descansar en vos. Queremos descansar en tus manos, Señor, en tus brazos, Señor. Nosotros no podemos más. Ayúdanos a descansar en tu sabiduría, en tu perfecto plan, porque así como viste que Pedro te iba a negar, vos también viste el resultado.
Vos también viste que Pedro iba a ser ese líder de la iglesia, ese carácter que lo traicionaba, perfeccionado por tu sabiduría. Llegó a predicar a muchísimas personas. Señor, yo te entrego mi carga, yo te entrego, Señor, mi dolor, yo te entrego mi desesperación, te entrego, Señor, lo que yo no puedo resolver. Yo te lo entrego ahora, Señor, porque yo ya no puedo más. Dame tu sabiduría. Ya no sé, dame las palabras, dame la estrategia para solucionar esto, Señor. Dame la estrategia que viene del cielo para poder aprobar esta prueba, Señor. Dame la sabiduría, Señor. Dame, Señor, la sabiduría. Si necesitan oración, si alguno quiere que hoy estemos orando por ustedes, para que puedan pasar esta prueba sin vergüenza, dice la Biblia, acercate confiadamente al trono de la gracia, donde está el oportuno socorro. Señor, te necesitamos.